Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea en este martes 18 de marzo de 2014. Gracias a usted que nos acompaña. Saludos a nuestros cibernautas que están con nosotros en el exterior a través del www.laprensagráfica.com. También a quienes nos acompañan localmente a través de Canal 37 en la señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Este martes continuamos en el análisis, en la reflexión de los resultados electorales del pasado 9 de marzo, consecuencias, implicaciones, reacomodos de los partidos políticos, la lectura de ese resultado electoral que es importante hacerla un poco ya de manera más reposada cuando ya han pasado algunos días después de esa elección, aunque hay todavía algunos movimientos de algunos partidos políticos, concretamente de Partido Arena, con acciones ante la Fiscalía General de la República y también ante la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, algunos hechos ya consumados, un hecho fundamental que tiene que ver con la elección del 9 de marzo. Hablaremos de estos temas, está con nosotros en nuestros estudios Óscar Godoy, él es politólogo y catedrático universitario. Óscar, buenos días, bienvenido. Buenos días, William, un saludo a todos. Bueno, perfecto, Óscar, para comenzar, a ver un poco cuál es la lectura fría que podemos hacer. Recuerdo que estuvo con nosotros justamente el día de la elección, ¿no? Estuvo con nosotros haciendo la valoración justamente cuando las estadísticas que estaba arrojando el sitio web del Tribunal Supremo Electoral mostraban incluso un momento determinado un empate entre ambos contendientes y después se fue ajustando el porcentaje, pero bueno, conversamos en ese momento que era más al calor de una reacción puntual, pero después de que tenemos ya un poco más, que sería prácticamente 10 días de la elección, ¿cuál es la lectura? Bueno, hay que aceptar que hay hechos concretos y sobre esos hechos hay que trabajar cualquier hipótesis para entender la perspectiva. En primer lugar, un hecho concreto es que hay resultados electorales declarados firmes por el Tribunal Supremo Electoral. Estos resultados indican con claridad que el FMLN tomó para sí ya el aparato del Ejecutivo para 5 años más. Hay que aceptar que la elección fue buena en términos de participación de la gente. Hay que aceptar también que la oposición queda en un lugar privilegiado, muy reconocida por la población. Y esos hechos concretos son los que están moviendo todo lo que viene a partir de este momento. Vimos ayer cómo ya se realiza la primera reunión de transición del gobierno en un acto lleno de simbolismos que valdría la pena interpretarlos políticamente. El hecho es que nuestro sistema ha funcionado, ¿verdad? El sistema republicano ha funcionado, el sistema de la democracia republicana ha funcionado y la democracia, como todos sabemos, es un sistema de representación en el caso nuestro. Y la representación fue distribuida por el electorado de una manera muy sabia. Le indicó a unos que deben ser representantes en el gobierno, en este caso el FMLN, pero también el electorado le asignó una cuota casi del 50% a Arena para que le represente en la oposición. Esos son hechos concretos, hechos reales, y hay que asumirlos con la humildad que el momento político requiere y con la entereza que el momento político requiere. Ahora bien, Óscar, decía usted, bueno, mensajes claros para quien asume la conducción del gobierno y mensajes para quien asume desde ese momento entonces el papel de oposición. Pero, ¿cómo por ejemplo el Partido Arena puede canalizar? Hay una especie de mandato en eso, ¿no? Sí. ¿Cómo lo puede canalizar? Digo, porque al final de cuentas, en el caso del FMLN en concreto, van a estar desde una posición de privilegio, de una posición en la que se puede hacer algo. Pero en el caso de la oposición, ¿cómo se canaliza? Bueno, en primer lugar, el resultado electoral indica que la población le asignó a Arena una cuota de representación en la oposición, en este caso, para que suba o para que intermedie ante el gobierno la agenda social, la agenda de los pobres, la agenda de las mayorías. Pero de esas mayorías que no se identificaron con la propuesta de la izquierda, sino que ese 50% de mayorías que, siendo iguales abajo en la condición de pobreza y de crisis del país, no comulgan con un conjunto de principios, de ideas y de conceptos que la izquierda, y que optaron por una concepción diferente, en este caso con los planteamientos que le hacía Arena. Sin embargo, ahora el FMLN deja de ser partido en contienda y pasa a ser gobierno, y tendrá también la responsabilidad de abrirse y de incluir
a toda esta gente que no votó por ellos en toda su agenda política. Arena viene a ser en este caso el intermediario para asegurar que los intereses y las necesidades y las demandas de la gente que votó por ellos esté incluida en esos proyectos, en esos programas, en esa agenda pública que se va a ir construyendo en la medida que avance el tiempo. La oposición en este caso tiene un sentido doble o triple. En primer lugar, asumir esa representación de la gente que votó por ellos. En segundo lugar, tiene la responsabilidad de replantearse como partido político para asegurar que va a ser más victorioso en las próximas campañas. Pero también le asigna una fuerte capacidad de veto y de oposición fáctica para aquellos hechos o para aquellos aspectos de política pública o decisiones de gobierno que puedan poner en riesgo o poner en amenaza la estabilidad y la seguridad del país. ¿Cómo lo interpretará esto el partido, el FMLN? Le pregunto porque si el partido Arena fuera representación en términos legislativos con número de diputados, pues eso se puede digerir más fácil. Pero sí, ¿cómo hacerlo cuando el partido Arena, digo, como que en esto el trofeo únicamente es la presidencia y se la lleva el FMLN, pero el partido Arena se queda asignada, en términos de simbolismos? Sí. Entonces, ¿cómo asume esa parte? Sí, o sea, yo creo que hay que procesarlo de una manera, dije al principio, humilde, pero con firmeza, ¿verdad? Lo que el electorado le asignó a Arena no es poca cosa. Este país quedó dividido en dos fracciones claras, ¿verdad? Y repito, casi del 50% por cada bando. Y esa asignación es un reconocimiento a Arena, porque recordemos que durante todo este periodo Arena estuvo bajo fuego y hubo una clara pretensión de aniquilarlo como partido, pero quien le revalida y quien lo sube de nuevo al estatus de fuerza política suficiente ha sido el electorado con su voto soberano. Arena está en una condición de privilegio porque es la principal voz del país para cuestionar, para proponer y para hacer viable cualquier proyecto de gobierno que pretenda ser incluyente. No es una cosa pequeña, ¿verdad? El poder político en sentido estricto no solo implica ser victorioso electoralmente, sino que implica estar en el juego político en condiciones de factibilidad para impulsar agendas de país. ¿Puede calzar esa figura que utilizaba Roberto Rubio en su momento, justamente el día de la elección, cuando decía una derrota con sabor a victoria o una victoria con sabor a derrota? Sí, yo lo he dicho en varias entrevistas. Precisamente el domingo lo decía, de que el FMLN tuvo una victoria electoral, pero políticamente también fue debilitado. Recordemos que vivió horas de angustia, ¿verdad? Me imagino yo cómo habrá sido ese momento en que el conteo no daba los indicadores que ellos esperaban, porque yo hablé con algunas personas del FMLN el día de la votación, a eso de las 4 o 4:30 de la tarde, y me aseguraban que ellos ganaban con un 14 o 16% de ventaja. Yo incluso le decía a uno de ellos que yo seguía sintiendo que lo que había era un empate, y ellos me afirmaban, no, me dice, tenemos boca de urna de la UCA, boca de urna de la Gavidia, y vamos ganando por un 12%. Entonces, 1 o 2 horas después, los resultados eran otros, y eso era impactante, ¿verdad? Puso una tensión. Por el lado de Arena también hubo una tensión fuerte, y creo que nunca habíamos vivido una experiencia como esta en términos electorales, que indica lo tenso que puede ser un proceso, y que el resultado en estos casos no está en manos de los partidos políticos, sino que quien tenía en jaque a los partidos y quien los tenía en alta tensión era el electorado, porque no se sabía cómo iba a reaccionar al final. Aquí hay aprendizajes, ¿verdad?, muy fuertes que hay que asumirlos. Bien, vamos a ver si vamos por partes, a ver si más adelante hablamos del caso concreto ya del FMLN en el gobierno, pero antes de llegar a eso me interesa hacer una reflexión en el caso concreto del partido Arena, en el caso de los otros partidos políticos que únicamente participaron hasta la primera ronda con el Movimiento de Unidad, que se quedaron únicamente en stand-by, digamos, se quedaron esperando
no convocaron a su militancia a votar por Arena, sin embargo la gente, obviamente, que viendo el resultado, esa gente fue a votar por el partido Arena, fue a votar por la derecha. Entonces, hacer esos análisis, pero vamos por parte, porque en el caso de Movimiento Unidad, pues algunos se planteaban la tesis de que después del 9 de marzo, la derrota del partido Arena iba a ser tan estrepitosa que entonces estos otros partidos iban a correr a recoger los pedazos del partido Arena. Sí. Entonces, bueno, todo está intercalado sin duda alguna, pero vamos al partido Arena. El desafío entonces del partido Arena en adelante, ¿cuál es, Oscar? ¿Cómo interpretar o cómo canalizar ese sentimiento que decía usted que representa casi el 50% de la población? Bueno, en primer lugar, Arena tiene que ser un alto ya en este camino de las últimas semanas. Un alto en el sentido de reconocerse como victorioso políticamente, aceptar la derrota electoral y con todas las implicaciones que esto tiene. Arena tiene derecho a mostrarse escéptico a los resultados, tiene derecho a cuestionarlos, tiene derecho a usar todo el aparataje jurídico que el país le da, porque ese es el sentido de la democracia. La democracia provee de instituciones y de normativas y de procedimientos para dirimir la insatisfacción, para dirimir la duda y para dirimir cualquier cuestionamiento que se quiera hacer a un proceso como este. Arena tiene derecho a hacerlo y qué bien que lo haga. Y hay que permitírselo, no hay que bloqueárselo, porque esto es lo que fortalece la democracia en un sentido estricto, porque demuestra que sus instituciones funcionan, que sus leyes funcionan y que hay canales pacíficos para resolver las diferencias. Pero esta etapa está llegando a su fin, ¿verdad? La misma realidad concreta nos está llevando ya a actos concretos, valga la repetición de la palabra, para instalar el nuevo gobierno. Arena debería hacer ya lo mismo, ¿verdad? Hacer el alto, como dije. Si quiere reconocer resultados, que los reconozca, eso es muy bueno para la democracia misma. Y si no los quiere reconocer, también yo no veo ningún problema en que los reconozca o que no los reconozca. Lo importante para Arena es replantearse ya lo más pronto posible para embarcarse en el próximo proyecto electoral y para planificar de manera tecnocientífica su plataforma de oposición, para que no sea una oposición dispersa, altamente beligerante, sino que sea una oposición en estricto sentido, que sea una oposición democrática. Oposición democrática implica entrar al debate serio de las ideas, de los argumentos, de los conceptos. Ya no es la oposición tosca, no es la oposición fría, no es la oposición física propiamente dicha, sino que es la oposición mediante la argumentación y la contraargumentación de ideas, de propuestas, de lucha contra contra los paradigmas que se puedan poner en escena en términos de la próxima gestión. Perfecto. Debo hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿cómo cree usted que regresa el partido Arena entonces a la Asamblea Legislativa? Porque al final de cuentas tiene la misma correlación de fuerzas, con los mismos diputados, incluso en su momento determinado se hablaba de rumores, de posibilidades de que algunos diputados estuvieran pensando que después de la derrota, que podía ser estrepitosa en ese momento, del 9 de marzo, pues quizás comenzar a recalar en otros partidos políticos. Pero insisto, dejo plantear el interrogante, ¿cómo regresará entonces el partido Arena a la Asamblea Legislativa? Vamos a la pausa. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Motriz. Cada momento
Donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Este martes estamos en la entrevista en línea haciendo una lectura un poco más reposada sobre lo que ocurrió el pasado domingo 9 de marzo. Está con nosotros en nuestros estudios Óscar Godoy, él es reconocido politólogo y catedrático universitario. Óscar, nos quedábamos un poco en la interrogante, entonces ya haciendo la lectura en frío, el Partido Arena regresa a las labores de la Asamblea Legislativa. Bueno, en ruta tenemos, en perspectiva tenemos elección para diputados y alcaldes en marzo del próximo año, pero le preguntaba, ¿cómo regresa el Partido Arena entonces ahora a la Asamblea Legislativa, siendo que esta fue una elección presidencial desde luego? Bueno, Arena regresa con el rostro en alto, porque recordemos que esta elección muestra lecciones importantes en términos de interpretación. En primer lugar, el FMLN se puede decir que obtuvo dos victorias. Una victoria electoral contra Arena, y que lo lleva al gobierno, obviamente, pero también el FMLN obtiene una victoria política contra Mauricio Funes. Recordemos que, y así se ha discutido en diferentes círculos de análisis, de que el FMLN no hubiera pasado la angustia que pasó el día esperando resultados, y tampoco le hubiera salido tan cara la campaña, si ellos hubieran tenido el control total del gobierno y de todas sus instituciones, desde donde ellos hubieran podido hacer operaciones políticas exitosas que les hubieran favorecido electoralmente. Sin embargo, cuando ellos llevan a Mauricio Funes al gobierno y él les roba el gobierno, el FMLN queda marginado y humillado y se pasa casi todo el periodo en esa condición, con un Mauricio Funes beligerante, soberbio, que somete al FMLN a una condición crítica, pero que el FMLN tuvo la fuerza y la capacidad de mantener el equilibrio y mantenerse dentro del gobierno y sacar dentro de lo poco que podía algún grado de ventaja que le pudiera servir electoralmente. De hecho, lo que más lo movió y lo que más lo catapultó en su estrategia electoral fue lo único que pudieron hacer desde el Ministerio de Educación relacionado con útiles escolares y alimentación, que son los símbolos de las políticas sociales que ellos promovieron como cambios, que fue lo único, porque el resto del aparato de gobierno controlado por Funes no les permitía hacer mayor cosa. En este sentido, ellos lograron hoy en estas elecciones derrotar a Mauricio Funes políticamente. Por eso es el simbolismo ayer, ¿verdad? Cuando Funes le entrega informes a Sánchez Serén y a la comisión política del FMLN casi en pleno, ¿verdad? En una condición triste porque Funes le entrega un país que no está a la altura de lo que se podía haber esperado, un país con serios problemas sociales, un país con un alto déficit, un país con una deuda pública alta, un país con un problema de inseguridad, un país difícil, y el FMLN lo retoma con gallardía para asumir el control. Lo importante de esta derrota política es que esta es la verdadera transición. La supuesta transición del 2009 quedó congelada. Ahora aparece la transición en un sentido estricto porque por mucho que se cuestione al candidato Sánchez Serén, es un hombre de equipo, es un hombre de partido, es un hombre de historia política, es un hombre comprometido ideológicamente, es un equipo que tiene proyecto de país, visión de país, al margen de que guste o no guste a algunos, en esencia esta es la transición. Ahora bien, usted dice... esa fotografía de comisión de transición, hay una lectura, pero es una lectura más interna, ¿no es hacia afuera? Sí lo es hacia afuera también,
hacia adentro porque reivindica el gran proyecto del FMLN ante un usurpador del poder, como lo fue Mauricio Funes. Estoy hablando en términos políticos y no jurídicos. Es también un momento en el que el FMLN lanza al mundo una comunicación política como diciendo, ahora sí nosotros vamos a tener control del aparato, ahora sí nosotros vamos a decidir, ahora sí nosotros vamos a impregnar al gobierno de un estilo y de un modo de hacer política tal como lo define el Estatuto de la Izquierda. Ahora sí podrán pedirnos cuentas a nosotros porque estamos a cargo. Vamos a poner al frente del equipo de gobierno la sensatez, la cordura y la capacidad, y no lo que hemos tenido hasta ahora, ¿verdad? Que era la soberbia, era la inoperancia, era la incapacidad. Entonces esos son los simbolismos que podíamos interpretar el día de ayer. Bien, quiero que volvamos a la parte de Arena para analizar un poco las implicaciones que esto tiene para el caso de la derecha en términos generales, Oscar. Luego retomamos un poco lo del FMLN, digo, lo que pudo ocurrir como legado de Mauricio Funes, si lo hay, y lo que tiene que ver ahora entonces con justo lo que estamos hablando. Pero va, volviendo al caso del Partido Arena, entonces yo le preguntaba cómo regresa el Partido Arena a la Asamblea Legislativa, y ahora entremos a plantearnos en el análisis qué pasa con los partidos políticos que integraron Movimiento Unidad, la nueva derecha de la que se hablaba en algún momento. Es que cuando yo me refería a las victorias del FMLN, la electoral y la política, lo hacía con la intención de poner a la par las victorias del FMLN, porque de Arena, perdón, porque Arena es cierto que pierde electoralmente, pero también tiene victorias políticas. La famosa remontada, ¿verdad?, que sorprendió a todo el mundo, la capacidad de esa maquinaria de poder remontar un diferencial de votos fuerte y ponerse, como yo lo digo, usando una expresión muy popular, a un pelito de obtener el gobierno. La demostración de fuerza que hace Arena y la capacidad de haber aglutinado un electorado fuerte a su alrededor que lo valida y lo reivindica contra aquellos que pretendían una Arena pulverizada y desestructurada. Esa es una victoria política fuerte, en primer lugar, contra el FMLN, porque se le pone como antagonista fuerte y validado por medio del aparato de representación de la democracia, pero también es una victoria política contra Mauricio Funes, porque el gran éxito político de Mauricio Funes para reivindicarse ante el FMLN era haberle entregado los escombros o los pedazos de Arena, y eso no se concretó en sentido estricto. Al contrario, ¿verdad?, la salida de Mauricio Funes del gobierno coincide con una Arena fortalecida y electoralmente fuerte. Pero también Arena ha tenido una victoria muy simbólica respecto a aquellos grupos disidentes, a aquellos grupos conspirativos que también contribuyeron para desarmar al partido, y que eso no ocurra ha sido una condición que a Arena le da fuerza y lo vuelve orgulloso, digamos, al volver a la Asamblea Legislativa, y lo replantea y lo refuerza como la expresión de la derecha fuerte de este país. La nueva derecha, ese concepto que se pretendía acuñar en aquel momento y que supuestamente se validaría una vez que terminara la elección, porque entonces podía haber una victoria aplastante del FMLN en contra del Partido Arena, esa nueva derecha no existe. Esa es una cosa, y la otra es ¿qué pasó finalmente? Porque los partidos que integraron Movimiento de Unidad, nadie en absoluto llamó a la militancia, a la base, como lo hicieron en 2009, a votar por el Partido Arena. Sin embargo, entonces la gente vota. Sí. Es que lo de nueva derecha es una falacia, ¿verdad? Es una falacia de comunicación electoral, o una pretensión ingenua de erigirse como algo nuevo, pero manteniendo lo peor de lo viejo, ¿verdad? Esa es una contradicción lógica muy fuerte. Nueva derecha que en la práctica no se muestra como derecha, sino que se muestra como extensión orgánica del FMLN para hacer operaciones políticas y electorales. Eso es una contradicción fuerte. Plantearse como nueva derecha cuando no se tenía ideario, no se tenía propuesta, no se tenía proyecto, no se tenía una plataforma ideológica, ni se reunían siquiera las características mínimas de un movimiento político, esa era una pretensión fallida, como ya lo dijimos en varias ocasiones.
A veces me han preguntado si es necesario que haya una nueva derecha, ¿verdad? Es que eso es compatible con la idea también de que haya una nueva izquierda, ¿verdad? Pero esos son conceptos en extremo abstracto, porque en estas dinámicas lo que hay son relevos y acomodamientos, ¿verdad? En sentido muy fáctico. Lo que quedó reflejado en estas elecciones es que el electorado, ¿verdad?, el gran definidor, digamos, de cómo debe constituirse el espectro político, ha dicho de que reconoce a Arena como su fracción representante en términos de ideas y de concepciones ideológicas. Eso es lo que ha quedado. El caso de los partidos pequeños, Gana, el PDC, el PCN, tendrán que pasar hoy la fase crítica de reestructurarse y prácticamente renacer, porque una aventura como esta que tuvieron los diluye, los fragmenta y casi los borra del mapa, y eso en términos de utilidad para las elecciones próximas, que son más territoriales, más municipales, más departamentales, implica un desafío enorme. Ahora, de forma natural, cuando los partidos políticos en asamblea tienen que posicionarse ante una elección para diputados y alcaldes, los obliga a distanciarse un poco de los partidos con los que son más afines o con los que están más cerca. En este caso, por ejemplo, ¿cree usted que PDC, PCN, Gana tendrá que despegarse un poco, distanciarse de las posiciones oficialistas? Digo, cualquiera asume que eso debe ocurrir de forma natural porque vienen elecciones y tienen que mostrarse distintos ante el electorado, porque si no la gente termina con la concepción de que aquí solo hay dos, FMLN o Arena. Sí. ¿Estos partidos, cree usted que van a entrar en esa lógica y ahora, qué serían, más presionados todavía por este resultado? Más presionados porque tendrán que replantear su identidad, ¿verdad? Incrementar sus estrategias de comunicación para reposicionarse como diferentes, para que el electorado no los perciba como algo de lo mismo. Y esto se vuelve un tanto más difícil porque los tres partidos a los que nos hemos mencionado son partidos de derecha que pretendían copar o controlar el espectro de derecha. Sin embargo, después de estas elecciones, el respaldo o el reconocimiento en términos de derechas quedó concentrado en Arena. Estos partidos tendrán que hacer mucho trabajo y mucha inversión para reposicionarse y sacar algún grado de ventaja. Recordemos que las elecciones que vienen son más personales, pero también son más de partido, más de imagen, más de ideario, y ahí es donde ellos tendrán que mostrar la gran diferencia para poder competir con algún grado de ventaja. Ok, vamos a hacer otra pausa comercial, volvemos. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte.
Oscar, para 2015 veremos a estos mismos actores compitiendo por alcaldías, compitiendo por diputados. ¿Cuál es el escenario que se configura entonces para 2015? Sí. Una vez leyendo, digamos, como consecuencia del resultado del 9 de marzo. Bueno, la diferencia de estas elecciones a las del 2015, como ya dije, es que son elecciones un tanto más personalizadas, claro, y más focalizadas en partidos concretos, ¿verdad? Donde el electorado espera percibir diferencias ideológicas y diferencias de planteamientos o de proyectos políticos. En ese sentido, todos los partidos ya por separado van a buscar espacios, curules o alcaldías y puestos como regidores, ¿verdad?, en una dinámica un tanto más álgida, ¿verdad?, porque implica un trabajo territorial más concreto y más focalizado en votos concretos, ¿verdad?, en municipios, etcétera, y eso pone a todos los partidos a competir, ¿verdad? Pero obviamente en un espectro que quedó tan polarizado, ¿verdad?, o tan marcado en bloques, los partidos pequeños tendrán que hacer mucho. Más que todo partidos como Gana, el PDC y PCN, que sacrificaron su proyecto de partido y su comunicación de partido y los rostros de sus dirigentes para poner todo concentrado en el rostro de Tony Saca. Tony Saca es la figura que copó el espectro intermedio y habrá que deshacerse de eso para poder ser viables en términos de partidos pequeños. En la mayoría de departamentos se tendrá acceso quizá a un diputado, ¿verdad?, pero habrá 3 fuerzas tras ese diputado. Gana querrá el diputado, lo querrá el PCN, el PDC, y eso pues los pone en una competencia cerrada y algunas veces puede llegar hasta ser conspirativa, ¿verdad? ¿Usted no los ve compitiendo por esos diputados y afectando a Arena o al FMLN? No lo creo, ¿verdad?, porque el electorado se mostró claro en estas elecciones y ya estos partidos en una competencia de este tipo tendrán que explicar, ¿verdad?, por qué si definiéndose de derecha participaron en un proyecto de izquierda. ¿Por qué definiéndose de derecha no se aglutinaron alrededor del gran proyecto de derecha contra el FMLN? Ese tipo de cosas tendrá que ser cuestionada por la gente y ellos tendrán que dar sus explicaciones, ¿verdad? En todo caso, recordemos de que esos partidos por separado logran alguna cuota significativa de diputados, pero que en esta ocasión tendrán que trabajar el doble, ¿verdad? Quizá para lograr lo mismo, pero trabajando el doble sí es cierto. Ahora bien, regresemos entonces, ahora sí, en el caso del FMLN. Van prácticamente por 10 años en el poder, o sea, completaron 5 años con Mauricio Funes, en esa relación que ya la hemos analizado en otro momento, y hace unos minutos estábamos platicando de eso, pero entonces el FMLN para completar 10 años, eso es lo que comienza a partir del 1 de junio. Sí, yo lo planteo de otro modo, ¿verdad?, de que el FMLN va a iniciar sus primeros 5 años y que el gobierno de Funes lo podríamos definir como un gobierno preparatorio, ¿verdad?, un gobierno preparatorio en el que el FMLN pudo tener acceso a alguna cuota de poder en el gobierno que le permitió, en primer lugar, tomarle el pulso al país desde el gobierno y, en segundo lugar, identificar las dinámicas y los procedimientos de Estado para ejercer gobierno, y también le permitió identificar los problemas esenciales que este país requiere, una intervención rápida y estratégica, para ver cómo lo coordina con su proyecto ideológico y con su proyecto político propiamente dicho. Repito, un gobierno preparatorio, pero que la verdadera transición, el verdadero traspaso del poder a la derecha ocurre en este momento. Ya lo decía Medardo González. ¿Traspaso del poder a la izquierda? A la izquierda, perdón. Ya lo decía Medardo González, ¿verdad? Habrá una transición conceptual, dice él, y se entiende bien claro lo que quiere decir, ¿verdad? Y ese es el simbolismo de la reunión de ayer, donde Funes, ¿verdad?, él solo, aislado, con su modo particular de ser autocentrado, le rinde informe a la cúpula del FMLN en pleno, y ese es un acto donde el FMLN toma el poder del Ejecutivo, ¿verdad?, en presencia también y con participación del presidente de la Asamblea Legislativa
en una clara comunicación de que ahora sí lo asumen, ahora sí lo controlan y ahora sí le van a impregnar su estilo. Ese es el simbolismo. El FMLN va a asumir a partir de ahora no solo la responsabilidad, sino también el compromiso. Entonces, ¿cuáles son los matices o las claridades de lo que la población podrá percibir de en adelante? A partir del 1 de junio, entonces. Sí. Bueno, ya estamos haciendo algunas lecturas de señales concretas, sí. Pero ¿habrá cambios radicales respecto de lo que hizo la administración Funes, cree usted? Yo no sé si radicales, pero sí diferentes y quizá con más sentido. En primer lugar, como yo lo decía hace un momento, tendremos al frente del gobierno a verdaderos representantes de la izquierda. Funes no era de izquierda, ni siquiera era un representante de la izquierda, era más de derecha que otra cosa y de una derecha extraña, ¿verdad? Y voy a usar esa expresión en un sentido estricto. La primera señal de que hay transición es que ahora es el FMLN en pleno quien recibe el gobierno. El FMLN dará también los mensajes de que va a focalizar aquellos temas de interés que ellos consideran desde su concepción ideológica y desde su concepción política como las agendas clave para hacer las transformaciones, porque recordemos que lo que hace diferente a los gobiernos de izquierda con los de derecha es que los de la izquierda promueven proyectos de transformación política, aunque en esta primera fase de 5 años yo no creo que hayan condiciones para hacer transformaciones, que es donde podría estar la radicalidad que algunos esperan. Pero sí el FMLN podría en esos 5 años perfilarse como una fuerza altamente reformante, ¿verdad? Hacer reformas concretas que le permitan las bases para un periodo posterior quizá para hacer transformaciones de otro tipo. Lo que el FMLN va a enfrentar en este momento es una agenda de país que requiere una intervención rápida y efectiva y que ellos traen, según entiendo, una concepción diferente de cómo entender esos problemas y vamos a ver si en el terreno esto es factible. La factibilidad viene a ser una condición clave para entender estos procesos. Ahora estamos hablando de cómo el FMLN enfrenta el tema de la seguridad pública, cómo enfrenta el tema de la economía, el tema de las pensiones, cómo capitalizar más inversión extranjera directa, cómo fortalecer la economía en términos generales. O sea, a eso es lo que viene. A eso es lo que viene, ¿verdad? Pero a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora es que el FMLN tiene una concepción ideológica y una concepción política diferente a como la tendría la derecha. Por ejemplo, en cuanto a las causas o los orígenes de la violencia y la delincuencia, el ideario de izquierda siempre plantea que es el mercado y son los problemas de distribución de la riqueza los que están a la base de este tipo de problemas sociales. Esto requiere entonces un modo diferente de intervenir, ¿verdad? Más regulaciones al mercado, más control al sistema de precios, más control a los sistemas de distribución de la riqueza, etcétera. Es una concepción totalmente diferente. Los problemas de la economía también tienen una concepción diferente de la izquierda y por lo tanto los abordajes son diferentes. Lo bueno es que a lo mejor en este gobierno vamos a ver un ministro de Economía más concatenado con todas las instituciones del aparato de gobierno y en una línea más clara de un proyecto conjunto desde todos los ministerios. Ahora, si analizamos, claro, son cosas distintas y hay que hacer la salvedad, pero si analizamos, por ejemplo, cómo le fue al FMLN en la conducción de la alcaldía de San Salvador en el pasado, cuando lo hicieron con Héctor Silva, después que tenían una amplia coalición con sectores, con diversos sectores de la sociedad, luego cuando asumen el FMLN como tal, y es justamente cuando pierde la elección. Salvando las distancias, obviamente, lo que implica gobernar, en el caso de una alcaldía con el Ejecutivo, ¿puede tener un poco de desafío por ese lado el FMLN? Sí, y eso lo hemos dicho en otras reuniones y en otras entrevistas. Lo inmediato para el FMLN es estructurar un gabinete de gobierno que sea altamente capaz y altamente efectivo, pero con credenciales técnicas que les permitan hacer operaciones efectivas en el terreno. Digo esto porque aunque el FMLN tenga una concepción clara de cuáles son los orígenes de los problemas de este país
y que tenga una concepción clara de cuáles son las hipótesis de solución que se pueden implementar, hay un factor que no debe descuidar, y es que a las ideas, a las propuestas y a los conceptos hay que ponerle hombres y mujeres capaces. El problema de la alcaldía de San Salvador que planteabas, William, es que al frente estaba una funcionaria que no tenía las capacidades suficientes para este tipo de cosas. Eso ocurrió también, por ejemplo, cuando tuvimos a Manuel Mengar en seguridad pública, ¿verdad? Que tampoco vimos capacidad y efectividad. Entonces, ahí enfrentamos la situación a dos conceptos elementales en la teoría del Estado y del manejo del gobierno, que es el concepto de gobernabilidad y el concepto de gobernanza. Por gobernanza se entiende todo aquello que tenga que ver con buen gobierno, y hablando de buen gobierno en términos de funcionalidad, ¿verdad? Gobernanza implica capacidad de formular y de implementar políticas públicas pertinentes a los problemas del país. Gobernanza implica de que hayan técnicos y tecnócratas al manejo de las operaciones concretas de la administración del Estado. Gobernanza implica calidad en los servicios, eficiencia, eficacia, buen uso de los recursos. En términos generales, la gobernanza es eso. Eso requiere entonces que el FMLN debe tener cuidado de asegurar que en su gobierno haya cuadros técnicos suficientes para no caer en la trampa de llenar los ministerios y las instituciones del Estado con gente muy comprometida ideológicamente, pero con pocas credenciales de currículo para hacer el trabajo y tan específico que se quiere hacer. Ahora, con la presentación del equipo de transición de ayer, tampoco se debía esperar eso, que hubiera No. ahí, o ¿por qué? Era más. No, porque más el acto simbólico. de ayer era un acto de simbolismo político, ¿verdad? Era comunicación política. Es como ir creando las condiciones para decirle adiós al funcionario anterior y para que el otro vaya entrando en la escena. Recordemos que aquella vieja frase, ¿verdad? El rey ha muerto, viva el rey, ¿verdad? Entonces, hay un funcionario que va de salida y va otro que va entrando, entonces es el que tiene que comenzar a aparecer ya en la comunicación, en el spot, en la noticia. Esa es la transición también de la imagen. ¿En qué momento se podría esperar entonces, por ejemplo, ya ver señales de cómo puede ser constituido un gabinete? Sí. Después de la transición viene una fase de armar el aparato de gobierno. Ya a veces dicen ellos la evaluación de nombres, dice, para ver quiénes forman el candidato, ¿verdad? Pero habría que decir también la evaluación de currículos, porque es un acto diferente, ¿verdad? Yo puedo evaluar nombres y tener gente de confianza, gente comprometida, gente históricamente involucrada en el partido y en el proyecto de izquierda, pero también preguntarse, ¿esta gente tendrá la capacidad técnica, tendrá la capacidad para impulsar las políticas públicas que se requieren? ¿O cómo vamos a encontrar? Aunque el FMLN encontró esa fórmula y ya la aprobó, y es de poner un político y un técnico, ¿verdad? Lo vemos en el Ministerio de Educación, lo vemos en Economía, etcétera. Bueno, perfecto. Vamos a hacer la última pausa comercial. Regresamos al cierre de la entrevista en línea. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas.
para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Oscar, en materia económica, por ejemplo, en la parte que tiene que ver con seguridad, que son los dos temas centrales de preocupación de la población, ¿cuáles son las señales concretas que se pueden esperar? O digamos, que la población podría estar esperando. ¿Ya? O sea, porque una cosa es lo que puedan ofrecer los partidos, pero otra es lo que la población anhela o aspira, ¿no? Sí, bueno, la gente cuando fue a votar, yo lo he dicho, lo hace de una manera bien honesta y de una manera bien auténtica. La gente vota con la esperanza de que sus condiciones de vida se le transformen. Y las condiciones inmediatas de vida de la gente que deben resolverse son las de empleo, ingresos y seguridad. Pero también hay que decirle a la gente que no espere eso tan pronto, ¿verdad? Porque recordemos que este gobierno tardará unos 3 a 4 meses para instalarse y algunos para comprender de qué se trata el asunto. El presupuesto existente no es un presupuesto suficiente para hacer transformaciones o cosas grandes en materia de seguridad y economía. Las responsabilidades en términos de deuda son tan fuertes que tampoco sobra mucho dinero, sino que habría que esperar hasta el otro año. Yo calculo que de junio o julio del otro año donde se puede haber algún impacto, siempre y cuando el FMLN pueda atinarle al funcionario y a la estrategia en estos campos, ¿verdad? Ahora, pero la gente estará esperando resultados casi inmediatos y vienen elecciones de y esa es una de las trampas que vienen, ¿verdad? Porque yo por eso le digo a Arena que se tranquilice en la oposición y que trabaje, que se dedique a trabajar ya, ¿verdad? Porque tendrá oportunidades. El FMLN va a tener un poco de dificultad en generar respuestas rápidas, a menos que logren construir un equipo altamente eficiente que puedan meterlo ya al terreno a trabajar para manejar la ansiedad popular, ¿verdad? Pero también la gente tiene límites, ¿verdad? La gente vota con la esperanza, pero también quiere respuestas rápidas, porque, William, hay que decirlo, al margen de los grandes partidos y los resultados electorales, abajo en la gente hay condiciones extremas, ¿verdad? De ansiedad por la pobreza, por la falta de ingresos, por lo caro de la vida, ¿verdad? Y la gente espera respuestas, ¿verdad? Entonces, sobre eso hay que comprometerse porque a la gente hay que cumplirle, ya sean izquierdas o derechas, y yo veo esto muy difícil por el momento. Ahora, el tema de los 20 años cada vez más se va diluyendo. Sí se va diluyendo. Porque ahora ya tienen 5 años. Ellos ya tienen 5 años. Ya... La gente, más allá de que hayan los matices de que gobernó Mauricio Funes, usted decía que de alguna forma fue usurpador del poder y relegó un poco al FMLN, pero más allá de eso se entiende de que es la continuidad de lo que hay de 5 años atrás. Correcto. Y de hecho ayer que Mauricio Funes le entrega el informe a Sánchez Serén sobre cómo está el país, y yo decía, ¿verdad?, qué triste es estar entregando un informe de agenda de lo que hay que hacer, ¿verdad?, cuando lo importante de haber entregado un informe de lo que se hizo con eficiencia y con impacto. Sin embargo, esa es la realidad, ¿verdad? El FMLN tendrá que asumirla. Yo lo que hago, y aprovechando este espacio, es llamar a todas las fuerzas políticas del país para que juntos nos aglutinemos, no alrededor del FMLN, no alrededor del gobierno, sino que nos aglutinemos alrededor de la causa de la gente, que nos aglutinemos alrededor de las necesidades y las demandas de las mayorías populares que tienen necesidades concretas para que se les ayude en su existencia, y también comprometernos por generar condiciones para que las clases medias también sean prósperas y puedan tener oportunidades para trabajar con ventaja en este país. Oscar, hay un tema que me interesaría que lo conversáramos y tiene que ver un poco con la política exterior, o sea, el mundo cada vez más globalizado, lo que ocurre en cualquier lado tiene repercusiones ahora a nivel mundial, ya no es una cosa como el pasado, ¿no? 10, 20 años atrás que podía pasar cualquier cosa,
y las noticias llegaban un mes, 3 meses después. O sea, ahora con redes sociales es al instante. Sí. Pero hablemos de la parte entonces de cómo se puede plantear el FMLN, este gobierno, en términos de la relación, hacia dónde mirar más, hacia el sur, hacia el norte. ¿Qué viene? Bueno, decía el presidente electo que van a promover un gobierno abierto al mundo. Pero eso así se entiende, pues no, hoy en día no se puede tener un gobierno de otro tipo. Hay que estar abiertos al mundo, pero más que todo abiertos al mundo hay que decir abiertos a las oportunidades y abiertos a las ventajas para el país, ¿verdad? Eso pone al FMLN en una disyuntiva compleja porque en ese estar abiertos implica también lo que tú decías, es mirar más hacia un lado o a otro, y ahí hay una contradicción que había que manejarla bien, que es la contradicción de los intereses políticos de los Estados Unidos y los intereses políticos de Venezuela. Y ahí hay que tener un equilibrio grande, ¿verdad? Porque las raíces de este pueblo están más vinculadas a los Estados Unidos, aunque las raíces del FMLN pueden estar más vinculadas a Venezuela. En todo caso, ahora en el gobierno del FMLN tendrá que trabajar como estadista y no como partido, y eso pues se espera que lo haga con cordura y se muestre un tanto menos beligerante, digamos, en este caso con los Estados Unidos, y más abierto a las democracias occidentales, de donde se puede lograr cierta estabilidad que este país necesita para hacer economía y para desarrollar su vida cotidiana. Lo que pueda ocurrir en Venezuela tendrá repercusiones sobre cómo actúa, cómo se plantea el FMLN. Sí, porque recordemos que el profesor Sánchez Serén dijo que él iba a financiar su gasto social con dineros recibidos de esa relación con Petrocaribe, ¿verdad? Si eso se pone en cuestión, estaríamos hablando de que habrá cierta cantidad de dineros que no entrarán y que habrá que buscarlo en otro lado. Por eso es que el sentido de gobierno abierto, también hay que agregarle el sentido de gobierno flexible y expectante, ¿verdad? Y más que todo dialogante, para poder obtener ventajas en cualquier lado del mundo que ayuden a financiar la gran demanda de servicios sociales que este país tiene. Ahora bien, el resultado entonces del 9 de marzo no da chance para que pueda privar la soberbia en alguno de los dos partidos, y me refiero al FMLN o Arena. Yo creo que no. ¿Cómo administrar esa parte? Yo creo que no, porque el mensaje del electorado es el mensaje de la sensatez, el mensaje del diálogo, el mensaje de la comunicación. Habrá que hacer todos los esfuerzos posibles para que las élites de este país, y me refiero a las élites políticas, partidistas y económicas, puedan hablar y comprometerse. Está bien que tengan sus diferencias y sus conflictos, pero lo importante es que en medio de todas esas diferencias y conflictos puedan comprometerse alrededor de los intereses de la gente humilde, de la gente trabajadora, porque eso sería darle un sentido moral a la política y darle un sentido moral al gobierno. Porque responderle a la gente y cumplirle, ese es un asunto de ética política concreta. Lo demás es falacia y lo demás a la gente no le interesa. Ahora, la parte ideológica, ¿cuánto pesa en esto? O sea, sí, la parte ideológica sirve para discutir y debatir, ¿verdad? Lo que en esencia va a evaluar la gente es si la gente tiene comida en su plato, si tiene dinero en su bolsillo, si tiene trabajo y si puede andar por las calles de este país con seguridad. Ese es el sentido estricto de la política para la gente, al margen de las grandes discusiones teóricas que se puedan tener sobre política y sobre democracia. Ahora, de aquí al 1 de junio, ¿qué cree que pueda pasar? ¿Habrá una especie de congelamiento de ciertas acciones en esta parte de la transición o será que se toman medidas? No, yo no creo que pase nada. ¿La administración Funes puede tomar algunas decisiones en materia económica, por ejemplo? No, lo que no pudo decidir el presidente Funes en 4 o 5 años no lo va a decidir en días, ¿verdad? No tiene esa capacidad, ¿verdad? Y esa es parte del fracaso, ¿verdad? Vamos a Semana Santa, William. La Semana Santa pone a toda la gente en relax y la pone a pensar en Dios. Después viene la semana de descanso post Semana Santa y a esperar el 1 de junio y esperar que se instale el gobierno. Vamos a llegar a septiembre, octubre sin ver cosas así tan significativas, ¿verdad? Más que la agenda cotidiana de un gobierno que funciona dando partidas de nacimiento, DUI, etcétera. Eso lo que no impacta en un sentido estricto.
pero la asunción de los grandes problemas del país habrá que esperar para ver cómo se van a estructurar ya no las propuestas, sino los planes, las decisiones y las acciones del próximo gobierno. En todo caso, felicitamos al presidente electo y al vicepresidente, le auguramos éxito y le pedimos que asuma el compromiso de su oferta electoral y que hay un pueblo expectante y que hay que cumplirle. A la derecha también se le pide de que baje un tanto el puño, que asuma no la derrota electoral, sino que se concentre en la victoria política y que hay que ponerse a trabajar por este país. El pueblo es sabio, el pueblo premiará o castigará próximamente según los resultados de cómo cada quien maneje la cuota de poder que el pueblo le asignó en las elecciones. Eso será para diputados y alcaldes, pero con el peso específico que tiene, que es una elección por liderazgo, ¿no? Es una Porque elección, se va a votar sí, sobre, bueno, en el caso de diputados, sobre rostro. sobre rostros, pero también tiene ventaja el rostro que tiene detrás, un aparato de partido que lo acompaña y que lo promueve y que lo hace visible, ¿verdad? Porque para competir en estas campañas hay que mostrarse visible, mostrarse capaz, mostrarse parte de un agrupamiento y mostrarse seguidor de un conjunto de ideas, conceptos o ideologías que respalden el modo de pensar y el modo de decidir ya en el ejercicio del poder político. Ahora, ¿cómo se reparte esta parte de la distribución del pastel en la Asamblea Legislativa? Siempre hay espacio para los dos principales y un tercero, ¿no? Sí, O sea, siempre hay espacio. El sistema está diseñado para que haya un tercero, para que no quede excluido. Pero el sistema, así como está, si se mantiene la polarización de grupos que hubo en esta elección, tendríamos siempre un resultado electoral en la Asamblea concentrado en los dos grandes partidos. ¿Estamos ya en campaña para 2015 o todavía Sí, no? ya Algunos estamos. sugerían que inmediatamente cerraba el domingo Sí. 9 de marzo, ya lunes, esto ya era campaña. Ya estamos ¿Los en campaña. partidos principales están en eso? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Porque recordemos que una campaña se inaugura con promesas, con propuestas y con imágenes. Ya hay promesas, ya hay propuestas, ya hay imágenes, ya hay movimientos para conformarse y para aglutinarse. Ya entramos a la otra. O sea, bastante rápido. Sí, es que no cortamos la anterior, ¿verdad? Es que es la misma energía, la misma inercia, y ahí es donde hay que entender, por ejemplo, todos los movimientos de Arena. Pensados más siempre en perspectiva. Siempre en perspectiva. Arena no puede dejar que su apoyo se le duerma, ¿verdad? Necesita mantenerlo en tensión electoral para avanzar en el proceso. Bueno, perfecto. Se nos terminó el tiempo. Gracias, Oscar, por Gracias, compartir con William. nosotros. Muy Fue un amables. gusto, muy amable. Bien, terminamos así la entrevista en línea. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana 6:45 de la mañana, el resumen de Noticiero de la Prensa Gráfica, y 7 en punto, la entrevista en línea.